Bienvenidos sean todos a un episodio más de Asonoc, el podcast. El día de hoy, bueno, pues estamos muy contentos de que nos estés acompañando, ya sea en un trayecto, en un rato de ocio, tal vez haciendo ejercicio, ¿por qué no? Y la verdad para nosotros, pues es muy grato hacer este tipo de charlas con consultores de primer nivel. Y el día de hoy, pues no es la excepción. El día de hoy tenemos un invitado que, híjole, la mera verdad, toda la experiencia del mundo, es un viejo lobo de mar, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues fíjate nada más, Elimelec, la trayectoria que tiene. Consultor en una de las consultoras Big Four. También ha sido oficial de cumplimiento en bancos, en el sector seguros, y luego también el IMELEC hizo su propia consultora AML Consulting. Por supuesto, me estoy refiriendo a nuestro amigo Fernando Herrera, el IMELEC. Y hay una frase que creo que lo describe muy bien, y es una frase de Steve Jobs que dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y creo que esta frase describe perfectamente a nuestro invitado del día de hoy, porque lo vemos siempre bien movido, bien activo, lo vemos dando conferencias aquí, realizando webinars por acá. Entonces, pues un súper invitado de lujo el día de hoy, ¿no crees, Elimelec? Totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Y creo que la frase describe perfectamente a nuestro invitado de hoy, Fernando José Herrera Pliego. Y te voy a decir por qué. Porque yo estoy convencido que es un apasionado de la prevención del lavado de dinero, porque como tú dijiste ahorita esa frase entrecomillada, me incluyo ahí, hombre, somos viejos lobos de mar, ¿verdad? Y yo a Fernando tengo de verlo en el medio desde, bueno, ¿para qué te voy a decir? Desde que nacieron al menos las disposiciones de PLD para el sector financiero no bancario. Así te lo pongo. Y no solo eso, lo veo en otras asociaciones hermanas, ¿verdad? Por ahí en Asofom, en Asofis, en algunas otras, ahí también lo veo a Fernando, pero no de hoy ni de ayer, de toda la vida. Y como bien dices tú, con experiencia en bancos, con experiencia en aseguradoras, en mismas Sofomes, ahora ya con su firma líder AML, consultoría especializada, pues, ¿qué te puedo decir? Es una de las firmas, no tengo, te puedo decir que no me quiero equivocar, pero estoy seguro que es la consultoría que hace más informes de auditoría en México, ¿verdad? Así te lo ahorita nos va a confirmar Fernando, pero te lo puedo casi asegurar, ¿verdad? Yo no tengo ese dato, pero te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy sumamente contento porque este es otro de los episodios más esperados aquí en Ozonoke el Podcast, que todos nuestros agremiados, todos aquellos profesionales en materia de cumplimiento, de prevención del lavado de dinero, estaban esperando. Entonces, pues contento y agradecido de que esté el día de hoy con nosotros Fernando Herrera. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu foro Ozonoke el Podcast. Eh, Oigan, después de esa presentación ya no se diga más, ¿no? No, gracias, al contrario, Limelec, Francisco, a todo el equipo de Asonoc, es un gusto, es un gran honor acompañarlos y platicar un rato con ustedes. Yo también los he visto muy activos, justo lo comentábamos antes, eh, muy activos ahí haciendo una labor aparte muy encomiable pues realmente de profesionalización de un sector que todavía le sigue faltando algo de eso, ¿no? A pesar de tantos años que ya tiene el tema de PLD en México, ya son 19 años. La frase que ahorita a la que hacían referencia ambos de Steve Jobs es muy cierta. Eh, no puedes dedicarte 19 años a un tema de compliance si no lo amas y no te apasiona. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, pues sí, pues ahora sí que un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que el gusto es de nosotros. Y bueno, pues vamos a dar inicio con una pregunta que siempre hacemos aquí, Francisco y un servidor, a todos nuestros invitados.
porque para ir en un recorrido que queremos hacer de tu trayectoria, pero queremos primero preguntarte, ¿quién es Fernando Herrera atrás de ese consultor experto, de ese profesional, de ese líder que lleva y capitanea una de las consultorías más importantes en materia de prevención del lavado de dinero de México? ¿Quién es Fernando Herrera? ¿Quién es la persona? Para de ahí adentrarnos al lado profesional, Fernando. ¿Cómo ves? Bueno, siempre es una gran pregunta esa, ¿no? Fernando es una persona apasionada. Realmente me apasionan ciertas cosas de la vida o muchas. Y como bien decían, cuando algo te apasiona, pues lo haces con el gusto, ¿no? Que resulta, que corresponde a esa pasión. Un hombre que ama eh, inmensamente a su familia, una persona muy hogareña, muy familiar. Pero bueno, pues ahora sí que son dos facetas, ¿no? Precisamente esa parte familiar, luego está esa otra parte profesional, que a la que también se le tiene que dedicar el tiempo y, y toda esa entrega, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor, esa última palabra que acabo de decir, ¿no? Una persona muy entregada a lo que ama y a lo que le apasiona. Fernando, fíjate qué importante todo esto que nos comentas, esa entrega, esa pasión que le pones pues a todo lo que haces, ¿no? En tu día a día, en tu vida. Y por ahí también sabemos bueno, incluso yo he visto que a veces publicas ahí en estados de WhatsApp en donde estás tocando la guitarra, ¿verdad? Que también sabemos que tienes por ahí ese lado, ¿verdad? Medio bohemio, medio rockerón. Y Sí. Fernando, también es importante, va a puntualizar el cómo Fernando llega al mundo del cumplimiento normativo. ¿Cómo se va dando ese acercamiento a todo este mundo, a todo este lado del cumplimiento normativo? Obviamente, digo, nos vamos a regresar mucho tiempo para atrás, pero para ir desmenuzando un poco todo esto. Pues miren, y creo que como mucha otra gente, sobre todo cuando estás hablando de un tema precisamente de compliance, regulatorio, normativo, caes ahí por casualidad de inicio, ya después precisamente le tomas el gusto, ¿no? A las cosas y habrá quien se lo tome y habrá quien no, ¿verdad? Pero yo curiosamente, si nos vamos precisamente así de atrás, eh, yo quería ser piloto aviador. Eso es lo que me hubiera encantado ser eh, antes de entrar a la universidad. Pero por una u otra cosa, me dijeron, no, estudia una carrera. Alguien me disuadió de eso y ahora se lo agradezco mucho en retrospectiva. Y me dijo, no, primero estudia una carrera, no sé, que tenga que ver con finanzas o algo más tradicional. Y si después de eso sigues con la cosquillita de ser piloto, pues adelante, ¿no? Y bueno, hice caso y entré a la universidad. Yo estudié finanzas o administración financiera, pues. Y recién egresado, si bien seguía trayendo en la mente lo de ser piloto, pues busqué trabajo, ¿verdad? Y curiosamente en aquellos tiempos no tenía mucho de haberse fundado un área que se llama inteligencia financiera dentro de Ernst Young, lo que ahora es EY México, lo que era Mancera Ernst Young en esos ayeres, y estaban buscando curiosamente un equipo de chavos recién egresados con perfiles muy particulares para armar el área. Eh, yo, o sea, ahora que lo veo uno en retrospectiva, pues lo que estaban haciendo era buscando un equipo porque iban a salir apenas las disposiciones de PLD, las primeras que salieron en México. Le estoy hablando, les voy a dar la fecha, eso pasó el 14 de mayo de 2004, exactamente. Y nos andaban buscando desde abril para armar un equipo para que ya que salieran las disposiciones nos pusiéramos a analizar el contenido y pudiéramos empezar a hacer eh, realmente auditorías en la materia ya como firma, pues como parte de la firma, ¿no? Entonces, fue así, vamos,
me pudieron haber ofrecido trabajo en otra área del despacho, pues, pero al final del día, pues caí en el área de inteligencia financiera, que no es otra cosa más que lo que ahora le llamamos PLD, ¿no? Pero en aquellos tiempos era un tema incipiente, era un tema totalmente nuevo, así tal cual, ¿no? Y pues ahí fue donde fue mi primera gran escuela, realmente. Por supuesto, digo, todo esto que nos platicas y nos estás comentando, pues sí, digo, tiene todo que ver con lo que pues se hace hoy día. Y quiero preguntarte aquí, Fernando, ya estás en esta gran consultora, en EY. Platícanos cómo es trabajar dentro de una de estas Big Four, cuáles eran los retos a los que se llegaron a enfrentar ya estando ahí, este grupo de jóvenes que, como tú bien comentabas, era algo nuevo, ¿verdad? Algo digámoslo de alguna manera, desconocido, ¿no? Sí, yo creo, Francisco Levelé, que para mucha gente, para muchos oficiales de ahorita es impensable lo que voy a decir, pero en aquellos tiempos tu Biblia eran las recomendaciones del Gafi, cuando, cuando todavía eran 49, por cierto, cuando eran las 40 contra PLD contra lavado de dinero, perdón, y las otras 9 contra el financiamiento al terrorismo. Y esa era la Biblia que existía en México para temas de PLD. Luego salieron las disposiciones, que era pues algo así como el aterrizar al Gafi o lo que decían esas recomendaciones en México, pero fue un reto enorme porque no había punto de referencia, no había algo contra qué comparar lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, y no lo hacíamos todos los despachos grandes, realmente de los 4, de los Big Four que se les llama, 2 fueron los que realmente empezaron con esto. Uno de ellos fue evidentemente Ernst Young. Y, eh, y fue un gran reto porque si bien la gerente senior del área aprendí muchísimo de, de Patty, voy a decir su nombre, y de Rodolfo, que era el gerente junior del área. eh, Insisto, no había un punto previo de referencia, ¿no? Entonces, fue aprender muchísimo sobre la práctica y empezar a hacer algo que no existía realmente en México, ¿no? Auditorías de PLD, ¿no? Era algo completamente nuevo. Entonces era desde, evidentemente, entender el contenido de las disposiciones, pero hacer un requerimiento, armar un esquema de revisión, apegarse a normas ISO de calidad para poder generar correctamente esa revisión, el redactar un informe de auditoría, y pues éramos chavos de 20, ¿qué te gusta? 23, 24 años, ¿no? Entonces, no, vamos, no podías estudiar para eso, lo tenías que aprender sobre la marcha realmente. Sí, Claro, ¿no? un enorme reto, sí, sí, Precisamente, y una gran responsabilidad, sobre todo pues, correcto, digo, tratándose del tema que es y el peso que tiene, sí, el ir a auditar bancos, el ir a auditar casas de bolsa, sí, un grupo así o sea, de estudiantes, o sea, de recién egresados, de sí, donde pues apenas se estaban pintando, o sea, se estaban poniendo los cimientos para lo que hoy conocemos. Pues sí, sí. definitivamente es todo un gran reto, ¿no crees, Elimelech? Totalmente, Francisco, ahí tiene toda la razón Fernando en estos puntos que toca, en el que había un total desconocimiento. Yo concuerdo con él, porque no me dejará mentir Fernando, cuando ya nacen las disposiciones, y vamos a hablar del universo más grande que son SOFOMES, allá por 2011, el desconocimiento era total. Si ya existía un desconocimiento y se estaban adoptando en el sector de instituciones de crédito, estaba en ciernes, pues yo no quiero saber ya más adelante, en el 2011 por allá, que entra el sector financiero no bancario y se acostumbraba que cualquiera ahí, oye, pues ahora resulta que necesitamos un oficial de cumplimiento. Pues a ver aquí, vamos a ver quién levanta la mano y ponemos al que sea, así.
y no, había un total y absoluto desconocimiento. Ahora mismo que hay una evolución, digamos ya a más de 10, 12 años de aquellas primeras disposiciones, que como bien dice Fernando, pues ya se van aterrizando las recomendaciones de Gafi ya a la propia ley, que ahora conocemos como la ley antilavado, la ley LF-PIORPI, posteriormente, perdón, antes las disposiciones, pues ya todos los sectores, como lo mencionabas, Francisco, en el que ya pues regula desde centros cambiarios, casas de bolsa, obviamente Sofomes, Sofipos, etcétera. Bueno, pues ya hay una evolución. Tan es así que en el camino surgió, pues, para el sector Sofom, centro cambiario, transmisor de dinero, pues es lo que es el dictamen técnico. Posteriormente, todo lo que es la certificación, que es algo que es importante mencionar porque ya es una, bien lo dice ahí, al menos se cuenta con los conocimientos mínimos. Y ahí es donde quiero preguntarle a Fernando, ¿tú cómo has visto esta evolución? Porque yo sé que Fernando pues tiene toda la vida en esto y en aquellos ayeres, tú Fernando, porque yo te veía en aquellas convenciones que ya estaban ahí dando el servicio de auditoría junto con otras firmas y cómo veías en ese momento el mercado a cómo lo ves ahora de maduro, cómo hemos avanzado en el sector financiero no bancario. Vamos a centrarnos un poco para entrar en contexto. ¿Cómo has visto esta evolución? Oh, gran pregunta, Elimelech, y bueno, concuerdo con todo lo comentado. Miren, si nos centramos en el sector financiero no bancario, creo que nos tendríamos que centrar, creo que tendríamos que hacer un parteaguas respecto a las SOFOMES, ¿no? Porque realmente es ahí donde hubo un gran cambio. Cuando salieron aquellas primeras disposiciones en 2004, pues salieron para lo que estaba regulado en aquellos tiempos. Me refiero a bancos, casas de cambio, sofoles, todavía no había sofomes, cajas, sofipos y demás, ¿no? Y ya existía, lo que sí ya existían eran los centros cambiarios y los transmisores de dinero, por ejemplo, porque tienen regulación desde aquel entonces. Aproximadamente 7 años después de eso fue que salen las disposiciones para SOFOMES, justamente en 2011, y es ahí donde viene un gran cambio, porque ustedes seguramente lo recuerdan. Para empezar, había 4,000 SOFOMES cuando eso sucedió, ¿no? Entonces, un reto enorme. Evidentemente, para los que teníamos ya tiempo dentro de esto, ese fue un gran plus, ¿no? Porque las SOFOMES, como bien decías, concuerdo completamente contigo, Elimelech, pues había un desconocimiento total, ¿no? Sobre todo porque había SOFOMES que estaban operando desde 2006, 2007, y estaban acostumbradas a operar sin compliance, realmente. Entonces, viene el 2011, les da 9 meses para implementar todo, nadie sabe con qué se come eso, pero bueno, habíamos gente ya que traíamos, pues, les digo, 6, 7 años, con otros sectores, y fue ahí donde muchos, ¿no? A lo mejor levantamos la mano y dijimos, bueno, pues yo sé cómo hacer eso, o deja y te explico cómo se ha hecho en otros sectores, ¿no? Y fue así que pudimos ir ayudando al sector SOFOM y ya teníamos por lo menos una idea de cómo hacer auditorías y demás, precisamente por la experiencia que ya traíamos con otros sectores regulados prudencialmente, pero que al final del día en materia de PLD pues es una regulación muy parecida, ¿no? Entre una y otra. Ahora, ¿cómo ha visto la evolución? Pues sí ha sido brutal, ¿no? Al principio, en aquel 2011, 2012, habíamos pocos proveedores para empezar. Había demasiadas SOFOMES, también hay que decirlo. Muchas que no operaban, muchas que estaban ahí nada más como especulando un poco. Y luego vino este problema con los bancos, ¿no? Que les empezaron a cerrar las cuentas y vinieron una serie de temas ahí que fueron los que ocasionaron, los que orillaron a que finalmente se creara lo que conocemos como el dictamen técnico, ¿no? Y eso profesionalizó mucho, mucho al sector SOFOM, eso es un hecho, ¿no? Cuando vino eso y luego en mayor medida la famosísima certificación del oficial, ¿no? Pero sin duda ha cambiado, o sea, sin duda ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y todavía hay mucho, por evolucionar. Ahorita con la parte de la certificación, pues ya vemos, pues sí vemos todavía
mucho por hacer. Realmente apenas, ¿qué es? El 40% de las OFOMES tienen al oficial certificado, pero hay un 60% que no, ¿verdad? Y si tú ves el número de inscritos por cada examen o para cada examen, pues es un número muy bajito respecto a todas las que no tienen al oficial certificado todavía, ¿no? Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer. Pues ahora sí que es un proceso que no se ha terminado todavía, ¿no? Que probablemente nunca se va a terminar. Sin duda, Fernando. Y fíjate que precisamente en la experiencia de un servidor, precisamente en este sector financiero no bancario, que data y me recuerdo perfectamente que, pues, en lo personal, ¿verdad? No sabía ni cómo se comía, como dicen entre comillado, ¿no? Y ahí empieza la evolución, ¿verdad? Sí. Ahora que ya tenemos pues ya en este sector financiero no bancario, centrándonos en las OFOMES, que es cierto, Francisco, ahí había más de 4,000 sofomes y luego hubo un pico, creo que subieron hasta 5 o 6,000, vino el dictamen técnico y se consolidó, ¿verdad? Todas aquellas que, como bien me menciona Fernando, pues estaban especulando, estaban esperando, pues ya simplemente llegó la hora digamos, subir un escalón, de profesionalizar el sector y hubo este primer terremoto. Viene lo segundo con esta certificación que ahora sí aplica a todos los sectores, algunos ya es obligatorio, otros no, como lo sabemos, y con este porcentaje que a 8 años de que salieron estas disposiciones para certificar oficiales, todavía vamos a un 40%. Entonces, todavía habla de un camino muy largo que falta por recorrer. Y yo creo que en esta parte es donde asociaciones como ASONOC, pues ponemos nuestro granito de arena para seguir difundiendo el conocimiento, seguir compartiendo la experiencia, divulgando que de alguna manera se empodere estos oficiales de cumplimiento, se certifiquen, se siga profesionalizando ya la figura. Y ahí es donde quiero voltear aquí con Fernando. En aquellos, yo sé que hacen muchas auditorías. Esos oficiales de cumplimiento de 2004, bueno, sector bancario, aseguradoras, etcétera, y luego ya 2011, sector financiero no bancario, SOFOMES, etcétera, ¿cómo ya no es la evolución de la entidad? ¿Cómo ves ya ahora el profesional que se dedica al cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero? Ya no es aquel que agarraban ahí sin experiencia, ya, ¿cómo te reciben ahora cuando tú te acercas a la entidad, llegas a hacer un informe de auditoría, una auditoría para materia de prevención del lavado de dinero? El oficial de cumplimiento ya tiene más conocimientos, ya es más profesional. ¿Cómo ves ahora ya la parte de la persona, Fernando? No, bueno, qué buena pregunta y es interesante el fenómeno, ¿no? Como ha ido sucediendo. Miren, eh, antes de las OFOMES era diferente porque, insisto, eran entidades grandes las que estaban reguladas y bueno, tienen sus estructuras, digo, tienes desde, no voy a decir nombres para no meter golazos aquí, ¿verdad? Pero tienes desde bancos que tienen áreas de 1,600 personas o de 1,300 personas de compliance PLDX, una locura, en donde pues claramente es mucho más profesional desde la misma estructura, ¿no? Y demás, pero cuando empieza el tema con Sofomes, sí, definitivamente, muy al principio, pues no solamente eras el auditor, sino que antes de poder hacer la auditoría, eras un poquito el capacitador y el asesor, simplemente para que la persona que estaba, al no existir todavía una certificación o una especialización, la persona que estaba muchas veces, como tú bien lo dijiste, el Imelec era el que se dejaba, ¿no? O era al que nombraban ahí para que se cubriera la figura de alguna forma. Eh, pero la verdad de las cosas es que la persona no tenía ni idea, ¿no? No quería hacer ese trabajo aparte. Entonces teníamos que concientizar a la persona, casi casi darle una capacitación previa, asesorarla y luego ya auditarla, por lo menos para que supiera de qué estamos hablando. Evidentemente, con lo que ha pasado a través de los años, eh, se ha profesionalizado muchísimo, ha evolucionado mucho y lo he platicado con otros colegas. Antes, eh, muchas entidades a las que auditabas
te decían, ok, pues está bien el informe, ahora sí que lo que tú digas, ¿verdad? Como auditor. Y ahora no, ahora con el paso de los años te lo cuestionan y te dicen, oye, a ver, vamos platicando esto y mira, tengo esta otra idea. Y definitivamente el intercambio de ideas es muy diferente ahora con gente que ahora sí está en el puesto correcto, ¿verdad? Y que ahora pues ya tiene una certificación y ya, bueno, seguramente ustedes mismos lo han escuchado. Hay gente que logra la certificación de la bancaria y ya está pensando en la de la WIF, aunque no la necesite, ¿no? Simplemente por un tema ya profesional, ¿no? O de superación. Entonces ya te encuentras con eso, ¿no? Te encuentras, y la verdad las cosas para los que somos auditores, eh, es súper satisfactorio, mucho más aún cuando estás auditando a alguien que sabe del tema y con el que puedes interactuar y con el que puedes discutir y con quien puedes intercambiar ideas, porque así todos aprendemos de todos, ¿no? Que es muy diferente a que alguien te diga que sí a todo porque tú eres el experto y él no se siente experto. Ahora tenemos a muchos que se saben expertos también en el tema y el intercambio es mucho más satisfactorio de esa forma. Esa es la realidad. Fernando, precisamente ahí en esto que último que nos comentas, en el sentido de, ok, ya vemos unos oficiales de cumplimiento más maduros Sí, que ya tienen una mayor comprensión, que ya podemos debatir, ¿no? El sí, intercambio de ideas que tú comentas y viendo también la gran gama de certificaciones que existen. sí. Tú acabas de mencionar la bancaria, la de la WIF, pero también tenemos esta otra gran certificación que tú tienes, la certificación ACAMS. Ujú. ¿Cómo ves esa, no brecha, pero en una pues que no son comparables, ¿verdad? Porque ACAMS, bueno, pues es una certificación más grande y todo, pero ¿tú consideras que para el mercado mexicano es bueno tener este tipo de certificaciones internacionales? Sí, por supuesto. Por un tema personal de superación, bueno, y no personal, de superación profesional, sin duda, sobre todo porque tienen un enfoque diferente. La de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por más que sí ha cambiado en estos 8 años el examen y el temario y demás, sigue siendo un examen muy teórico. Tienes que dominar la teoría para incluso contestar lo que parecieran preguntas prácticas, que cada vez aparecen más, pero sigue siendo un examen muy teórico. Y el de la WIF no se diga. El de ICAMS y el de ICA o el de otras, el de asociaciones internacionales, son exámenes mucho más prácticos, donde sí te dan un score, ¿verdad? Ya ven que en México no pasa eso, que es uno de esos puntos un poquito polémicos, ¿no? De los exámenes que hay en México, que no te dan un score realmente. Allá sí, y los temas son mucho más prácticos, son exámenes más orientados a hacerte pensar, más allá de memorizar, a hacerte pensar cómo actuarías en tal o cual escenario o en tal o cual situación. Entonces me parece que tienen un valor enorme, ¿no? Práctico para los profesionales del sector, ¿verdad? Aunque aquí en México realmente no se exija, digo, te lo podrían exigir que estés certificado en ACAMS, o sería muy deseable si vas a ser oficial en un banco o en una casa de bolsa o en algún grupo internacional, ¿no? Pero la verdad es que sí trae eh, un enorme beneficio profesional para el oficial, ¿no? Aunque no esté obligado a hacerlo. Totalmente, Fernando. Y yo lo preguntaba porque, bueno, las certificaciones nacionales pues únicamente se centran en legislación nacional. Correcto, Te correcto. tocan algunos puntos internacionales de organismos, ¿no? Sí, Pero ya una certificación a nivel internacional, como las que tú acabas de mencionar, oye, pues ya te metes a otros temas de otro tipo de legislaciones, porque hoy estás viendo la legislación
de Colombia, la de Estados Unidos, la mexicana, no sé. Y entonces, pues ya es algo más complejo y complicado el poder pues acreditar este tipo de certificaciones por lo mismo que tú comentas. Oye, pues tengo aquí el caso, ¿verdad? Pero tengo que pensar cómo voy a actuar de acuerdo a lo que me está diciendo la pregunta, que no es el caso de lo que sucede aquí en México. Correcto. No, y perdón, Francisco, y te abre la mente, aparte como oficial, Totalmente. porque ves directivas europeas, porque ves USA Patriot Act, porque ves Bank Secrecy Act, todo eso, y efectivamente dices, bueno, en México se hace como yo lo hago cotidianamente, pero sé que en otros países lo hacen de esta forma y luego terminas complementando tu propio programa de cumplimiento con cosas que a lo mejor en México no estás obligado a hacer, pero que son muy sanas prácticas, ¿no? Para tu propio programa de compliance. Entonces sí, te abre la mente, te cambia completamente la mentalidad al respecto, ¿no? Correcto. Oye, muy interesante todo esto, Fernando. Y ahí, ya viendo las certificaciones, y bien lo dice Fernando, ya son cuestiones también que te abre, te da una perspectiva diferente, todas estas certificaciones. Eh, Cuando uno, pues, alcanzas a quizá la de la bancaria, pues ya las personas son más especializadas, ya la figura del oficial de cumplimiento, ya la persona ya es la que debe estar en el puesto, la que sí quiere, la que le gusta todo este mundo de la prevención del dinero, del compliance. Entonces, pues ya quieres la de la WIF, bien lo menciona Fernando, ¿por qué no la de ACAMS si tienes la posibilidad? Porque vas creciendo, ¿no? Correcto. Profesionalmente. Y dando un giro a esto, Fernando, yo sé que no mentí cuando dije que son uno de los principales auditores de instituciones, yo creo que a nivel nacional, ¿verdad? No mentí al respecto. Pero viene la ley LF-PIORPI ya poco más tarde y atendiendo a la recomendación 22 y 23 de Gafi, aquellas actividades profesionales no financieras designadas, pues Sí, aparecen las actividades vulnerables, ¿verdad? Ya sí, nos las listan ahí las actividades vulnerables y pues se menciona mucho, ¿verdad? Que ya pues están algunos proyectos incluso en Conamer o por ahí no avanzaron, se quedaron en la congeladora y ya se equipara mucho la regulación de estas actividades profesionales no financieras designadas o actividades vulnerables que las conocemos aquí en el artículo 17 de la propia ley antilavado, pero aún no se ejerce esta práctica de la auditoría anual. Este ejercicio anual que se hace en el sector financiero, en el cual se revisan el grado de cumplimiento de las disposiciones, pues todavía no se hace en estas denominadas actividades vulnerables. ¿Tú piensas o qué piensas al respecto? ¿Vamos para allá? ¿Sería bueno para el país, ¿no? Implementar ya en todos los sectores, porque pues ahí está en Gafi la recomendación 22 y 23, ya la tenemos en la propia ley. ¿Tú crees que vamos para allá? ¿Van a tener que ser actividades que sean auditadas, así como el sector financiero? De que vamos para allá, digo, está la famosa iniciativa, aquella que como bien mencionaste, usaste la palabra correcta, Limelec, la metieron a la congeladora, primero por el COVID y ahorita por temas electorales y quién sabe el año que entra por qué, pero ahí está, congelada. Es una iniciativa que pretende, son muchos cambios los que pretende, pero que tocan todo tipo de temas, WIF, propietarios reales o beneficiarios finales, como les quieran llamar. Trae muchos cambios en muchos ámbitos, pero los principales son que precisamente pretenden homologar las obligaciones de actividades vulnerables con las del sistema financiero, entre ellas el tema de la auditoría anual. Yo creo que sí vamos para allá, pero yo esperaría que tanto el legislador como en segundo lugar el regulador, que como lo sabemos el regulador de ellos es la WIF, ¿no? Es diferente el feeling, ¿no? Que se tiene en la WIF al que tiene la unidad de banca, valores y ahorro, por ejemplo, ¿no? Que lleva muchos años haciendo esto. Pero yo esperaría que le dieran un alcance proporcional también al riesgo y al
y al tipo a los sectores, ¿no? Yo no creo que deba ser una auditoría con el mismo alcance, ¿no? Que tiene la que le haces a una institución financiera, pero sí una especie de revisión o de verificación por lo menos de estándares mínimos, ¿no? Que se deberían de cumplir. Hoy por hoy ya existen bancos, sin decir nombres, que si van a tener un cliente con cierta actividad vulnerable, llámese, vamos a llamar casinos, ¿no? O sobre todo pasa mucho con casinos, si te piden que algún despacho de los que el banco tiene ahí en una lista corta les haga una revisión, una especie de verificación de PLD como actividad vulnerable. ¿Eh? Entonces ya existe para ese tipo de efectos bancarios. Eh, no tengo duda de que existirá en algún momento ya de manera más pareja, pero ojalá no sea, ojalá más bien sea con el alcance correcto. Eso es lo que esperaríamos todos, ¿no? Pero de que para allá vamos, yo creo que ya estamos en esa dirección, Elimelec, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que como bien mencionas, pues si en el sector financiero vamos avanzando y falta mucho trabajo, yo creo que en el sector de actividades vulnerables, pues va a ser un trabajo monumental, Sí, todavía un camino aún más largo, ¿verdad? Porque en otros foros hemos escuchado, oye, sí, pero ¿qué tal si es una persona de la tercera edad que renta unas propiedades? Imagínate para que tenga auditorías, sistemas automatizados, sí, no, revisiones. Y esto, pues algo muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Vamos a ver qué sí, pasa en el futuro, definitivamente. Y ahí me surge, tú, Francisco, otras dudas, o no, otras cuestiones, como porque mencionó Fernando, ¿verdad? Toda esta parte de los bancos, ¿no? Yo creo que somos varios jugadores, ¿no? Las asociaciones, los profesionales, las consultorías. Yo creo que todos en ese conjunto estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto siga avanzando, porque bien mencionaba Fernando, oye, te piden que seas auditado por uno de estos pequeña lista de los despachos. Y se me viene otra a la mente, te dice, pues aunque sea SOFOM, a mí me traes el oficial de cumplimiento certificado. ah, Oye, es que también, para SOFOM no es obligatorio, a mí me lo trae certificado. Entonces, están ayudando, están jalando al sector para que se profesionalice. sí, Oye, tráeme un despacho reconocido para poder yo confiar en tu informe. Tráeme a tu oficial certificado. Y esa es la labor de los bancos y la labor de asociaciones hermanas o aquí mismo en Azonok. Hoy vamos a compartir el conocimiento, vamos a inculcar que se sigan capacitando, que se certifiquen. Entonces, yo creo que en este conjunto, Fernando, es donde vamos a seguir avanzando en el sector. No sé qué piensas de lo que comenté. Son como los nuevos supervisores estos bancos. ¿Sí? tema, ¿Cómo, qué tema, opinas? tema por demás polémico, ¿no? Pero dijiste algo súper cierto, Limelec. Eh, los bancos, para bien o para mal, y polémico y lo que sea, pero tienen mucho que ver con la profesionalización de ciertos sectores, ¿no? Al obligarte a que para abrir cuenta tengas que certificar al oficial, aunque no te obligue la autoridad, o a que tengas que tener súper en regla todo para poder abrir la cuenta bancaria, pues ha hecho que muchos que a lo mejor serían un poquito más laxos, ¿no? Se hayan metido al redil y prefieran tener contento al banco con el que trabajan, ¿no? Máxime que hay muchos bancos que no operan con ciertos sectores y son pocas a veces las opciones, ¿no? Entonces, es un tema polémico, pero es muy cierto que ciertos bancos han tenido que ver positivamente, favorablemente con la profesionalización sobre todo del sector SOFOM. Yo lo centraría mucho en el sector SOFOM todo esto, ¿no? Que es con quien ha sido más todo este tema polémico con los bancos. Sí, totalmente, totalmente, Fernando. A las OFOMES les ha tocado, yo creo que vivir pues, lo más duro de todo esto de los bancos, de Sí, toda esta supervisión que están por ahí aplicando. Y como bien comentas, digo, todo es positivo, todo es para bien, todo es para profesionalizar,
para crear un sistema financiero más sólido. Y más que una crítica, yo creo que esto es algo positivo, como tú bien comentabas, ¿verdad? Sí, El que se unan a la profesionalización pues de todos los sectores. sí, sí, sin Y duda. es muy un reto, para el lado de los empresarios, también, no hay que dejar ese lado también, porque ya no son aquellas OFOMES que nos juntamos nosotros tres, Fernando, Francisco y yo, vamos a poner una financiera y aquí estamos y vamos a prestar. Espérate, ahora ya traemos el oficial certificado, un Ah, sistema automatizado que nos va a costar, listas que nos van a costar, pago a la bancaria. Estás hablando de que todavía no das un crédito y ya traes un costo fijo así importante, es, así ¿verdad? es. Sí, hay informe de auditoría, dictamen técnico, traes un costo ya que todavía no otorgas un crédito y ya no ganas un centavo de interés, y eso si tu cartera está sana, y ya traes un costo fijo importante. Entonces, yo creo que el sector financiero en general se ha ido, como bien mencionaban ustedes, madurando, consolidando. Pues ya las OFOMES que pues subsisten, que están en el mercado, que han atravesado todo regulación, todas estas barreras, ¿verdad? Estos costos, pues ya son SOFOMES que van a permanecer, que ya traen un buen modelo de negocio, que ya están funcionando bien. Y creo que eso también es importante porque también están asignando más recursos a las áreas de cumplimiento, ya le dan la importancia a tener buenos sistemas automatizados, a tener listas, a tener buenos consultores, buenas Correcto. auditorías. Entonces ahí, Fernando, es donde vuelvo a agarrar otra vertiente de esto. Yo sé que bajo toda tu experiencia, porque en el paso del tiempo, Francisco, tú eres más de la nueva generación, pues antes no conocíamos los oficios de recomendaciones que mandaba la bancaria a las auditorías, ¿cierto? Y luego empiezan a salir y nos empezamos a asustar, y luego que cómo le hago, y luego que cómo lo resolví, y luego entonces todo esto, Fernando, tú que en tu experiencia a lo largo de muchos años y de haber auditado pues ya yo creo que a miles de entidades, ¿cuáles son los aspectos que la autoridad ha detectado en conjunto con el trabajo de ustedes más deficiencias en la implementación de las disposiciones? El oficio de recomendaciones, que no me dejas mentir, tú lo conoces mejor que yo, y aunado a las recomendaciones que hacen ustedes como auditores, como firma. ¿Dónde es donde se encuentran pues esas mayores incidencias, se encuentran esos mayores hallazgos, esas faltas de cumplimiento al 100% en la entidades? ¿Dónde están fallando en su mayoría? Dos, tres aspectos que nos puedas comentar. Interesante, interesante pregunta. Eh, yo creo, lo que acabas de decir coincido plenamente. El sector se ha ido consolidando y ha ido madurando a través de la depuración. Vamos a llamarlo así como que ahora están los jugadores que deben estar. Yo creo que se va a seguir depurando un poco, pero definitivamente ha cambiado mucho el escenario en todos estos años. Yo, eh, 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 nada más para redondear ahí con una anécdota, cuando salió este tema en 2011 para Sofomes, pues empezó a haber un montón de foros, la famosa ASOFOM, la Asociación de Sofomes, que ha crecido barbaridades también con los años. Estaba muy incipiente, todavía estaba muy nuevo, y empezaron a hacer foros porque la gente estaba realmente pues inquieta, ¿no? Por esta novedad de que tenían que cumplir y solo les dieron 9 meses para implementar las disposiciones y demás. Entonces, o las obligaciones. Entonces, me acuerdo perfecto que fui a un foro, yo a hablar de mi tema ante un público que la verdad pues no traía mucha experiencia o nula en esto. Pero me acuerdo que antes que yo habló un abogado muy connotado en Guadalajara, no de mi tema, pero dijo algo súper cierto. Dijo, espero que hayan disfrutado muchas de las OFOMES la operación que tuvieron entre 2006
Y 2011 dijo, porque de aquí en adelante esto ya va en serio, y lo dijo así abiertamente, y coincido plenamente con el comentario que hizo en su momento él, dijo, porque ahora sí van a tener que quedarse los que entienden lo que significa operar una entidad financiera, ¿no? Los que no, sálganse antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué razón tenía, no? Desgraciadamente, mucha gente se quedó creyendo todavía que se la iba a poder llevar así especulando, y fue hasta el dictamen técnico que realmente muchos pues les cortaron realmente la cabeza con el dictamen, ¿no? Bajó de 4,000 sofomes a 1,300, una cosa así de un guamazo. Y luego ahorita ya estamos otra vez en 2000, por cierto, pasaditas 2000. Pero bueno, ya, como bien decían ustedes, con un enfoque muy diferente, ¿no? Ahora, ¿qué hemos visto a través de los años en conjunto con la autoridad supervisora, con la bancaria en este caso? Yo creo que sigue habiendo un tema, así por decirlo de forma muy, sin entrar en temas tan técnicos, pero me parece que todo el tema de conocimiento del cliente sigue siendo un, un, una vulnerabilidad fuerte. Y no me refiero al expediente, que eso es la parte fácil, ¿no? Sino me refiero ya a lo que sigue después del expediente, toda esa parte del perfil, del grado de riesgo, del monitoreo, del seguimiento, del alertamiento, ya todo lo que tiene que ver con la parte profunda de conocer a tu cliente, me parece que sigue, para muchas entidades sigue viéndose como una especie de carga, en lugar de algo que tengo que si hago bien desde el principio, me aligera el resto del camino, ¿no? Yo creo que se sigue viendo en mucha medida como una carga, y mucha gente no está desquitando realmente el beneficio de conocer bien a tu cliente. Como que hay todavía muchas entidades que, a diferencia de los bancos, que sí lo entendieron, a lo mejor no a la primera, pero sí lo terminaron entendiendo a través de los años, eh, cuando conoces bien a tu cliente, esa información te sirve no nada más para PLD, te sirve incluso para temas de negocio, te sirve para temas de seguimiento comercial. Entonces hay que encontrarle uso a toda esa información. Yo creo que eso es lo que más hemos visto, pero déjenme decirles que eso, eso está relacionado con otro tipo de carencias o de deficiencias, perdón, que muchas veces no se ven en el resultado del informe de auditoría, pero que ahí están. Y, por ejemplo, tiene mucho que ver con la capacitación, por ejemplo, ¿no? Si la capacitación no es efectiva sobre la primera línea de defensa, que son las unidades de negocio, esto no funciona. Puedes tener al mejor oficial del mundo certificado aquí y en todo el mundo, y puedes tener el mejor sistema, y puedes tener el mejor comité, y el mejor manual, y el mejor asesor, y lo que quieras. Pero si tu primera línea de defensa, que son las unidades de negocio, no están bien capacitadas, el tema de conocimiento del cliente va a ser deficiente. Tienen que estar bien capacitadas esas unidades para entender los conceptos, para conseguir la información correcta y demás. Yo creo que ese sigue siendo el gran tema. Si ustedes ven las causales de sanción de la Comisión Nacional Bancaria en el portal de sanciones, notarán que la mayoría tienen que ver con temas de conocimiento del cliente. Sigue siendo ese el gran talón de Aquiles con las entidades financieras. Tocas un Sí. tema muy importante, Fernando, el tema de la capacitación. Digo, ¿por qué? Porque de este tema pues se desprenden muchos por ahí tal vez deficiencias que podemos llegar a ver, como la que tú comentas del conocimiento del cliente, la matriz de riesgos también. Oye, espérame, ¿cómo le hago para configurarla? ¿Cómo le hago para desarrollar mi enfoque basado en riesgos, que también son puntos que efectivamente hemos visto en los distintos foros que tenemos en la Sonoque, aquí el Imelec no me dejará mentir, en donde, bueno, corren infinidad de preguntas diarias, donde le dicen, digo, en este sentido de cooperación y de apoyo y de compartir conocimiento, hemos visto en donde, oye, tengo una duda respecto de la misma matriz de riesgos. Oye, tengo una duda acerca de mis reportes. Oye, ¿sabes qué? Pasó una situación así en mi empresa.
cómo le hago, qué hago, y son cosas que ya cuando las aterrizas en la práctica, y volvemos a lo mismo de las certificaciones, oye, pues sí, digo, está la certificación, pero es algo muy teórico, ya aterrizarlo en la práctica, todas estas disposiciones, todo este conocimiento, no es sencillo, ¿verdad? Incluso se vuelve complejo en algunas áreas de los negocios. Sí, 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 completamente de acuerdo, Francisco. Creo que lo que a veces pasa mucho es que el tema de la capacitación a veces se aborda como un tema muy técnico y no debe serlo al 100%. El tema de la capacitación es concientizar a quien te está escuchando, primero captar su interés, ¿no? Que si lo haces muy técnico lo vas a perder muy rápido ese interés, salvo que tu audiencia sea el oficial, el comité, que claro que les interesa lo técnico, pero al resto del personal lo puedes aburrir muy fácil con temas técnicos, ¿no? Entonces, es cachar, captar su interés, pero sobre todo con un enfoque de sensibilización, de concientización de por qué tienes que hacer esto, para qué sirve, qué beneficios nos trae. Vamos, se le tiene que dar ese enfoque de concientización para que lo hagan con propósito. No se trata de cumplir por cumplir, es una frase que yo he usado toda la vida, ¿no? No se trata de cumplir por el simple hecho de cumplir, ¿no? Se trata de cumplir con un propósito, ¿no? Con un convencido de lo que estás haciendo. Y eso solo se logra con una capacitación efectiva, ¿eh? Que tampoco es a la primera, ojo, ¿eh? A lo mejor puedes dar una gran capacitación de inicio y a los 6 meses a todo el mundo ya se le olvidó, ¿no? Entonces, también se trata de un tema de mucha constancia, de mucha consistencia a través del tiempo, ¿no? Totalmente, uno es consistencia y dos, el hacerle entender al empresario el tema de los beneficios de una capacitación, Fernando. No me dejarás mentir oye, están las Sofomes grandotas y tienen un porcentaje muy mínimo destinado a todo este tema de capacitación y ahí andan haciéndose bolas a Sí, ver, oye, ¿sabes qué? Bueno, yo atiendo el curso y ya después acá los preparo, lo cual exacto. pues no debería de ser así. De acuerdo, de acuerdo. Y a veces digo, ese tema de los cursos planos, ¿no? Oye, dame un mismo curso para mis 200 empleados. Eh, Bueno, pues cómo, ¿no? Afortunadamente ha ido evolucionando eso también y ya cada vez nos contactan más interesados oye, no, tengo 200 empleados, necesito 5 cursos diferentes porque son audiencias Claro. diferentes, lo voy a distribuir, ¿no? Según la audiencia. Pero sigue habiendo aquellos que te dicen, no, es que por un tema de costos, tal vez que se entiende. Yo sé no estamos en un mundo ideal ahorita, ¿no? Pero eso sí, o sea, dar una capacitación plana para 200 personas con actividades completamente diferentes entre unas y otras, pues definitivamente eh, 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 pues no va a ser muy efectiva, ¿no? Lo que a algunos les parezca interesante, a otros les va a aburrir y así te la vas a llevar. Y creo que Entonces, tiene pues mucho que ver esto que comentabas tú, oye, ¿sabes qué? No le puedo dar lo mismo al oficial de cumplimiento, el comité de claro, comunicación y control, que a mi gente de ventas, que a la alta dirección, sí, no, que no, no, afortunadamente, bueno, pues ya eso ya viene también dentro de la guía que emitió la bancaria para sí, elaborar este programa anual de capacitación. es correcto. Es correcto. Y también las disposiciones son muy claras, También. sin hablar mucho de temas técnicos, pero son muy claras al decirte que tu capacitación tiene que estar adherida a que tienes que hacerla con un enfoque basado en riesgo, no es plana, pues tiene que estar bien enfocada. Oye, allí, Francisco, A ver, ya viendo toda esta importancia también de la conversación y los errores más comunes, pero luego en este andar, en este trayecto ya que hicimos, en este viaje del tiempo que nos está platicando Fernando y que me parece sumamente interesante, y ya pasando a otra cuestión, eh, en este camino, Fernando, pues tú bien lo mencionaste, has visto evolucionar aquellas sofoles en sofomes, la regulación ya bancaria, aseguradora, ya aquellos transmisores, a todo lo nuevo. Y luego nacen las fintech, Ajá, ¿verdad? Estas instituciones de tecnología financiera. Pero luego, pues sí, están sujetos al marco
de prevención del lavado de dinero, pero son entidades, yo creo que ya sui generis, que a lo mejor, yo quiero escuchar tu opinión, al auditor se le puede salir un poco de las manos o a la propia entidad no está acostumbrada porque son ya, pues, ya son centennial, lo que le llaman, ¿no? Ya van allá de los millennials, entonces, pues ya traen ideas nuevas, ya usan tecnologías que a lo mejor nos rebasan de modelos novedosos, identificaciones no presenciales, pues ya tienen hospedados sus sistemas quizás en otras latitudes, etcétera, etcétera. Todo esto yo creo que a lo que voy es, ¿se vuelve ahora un reto también para el auditor o no? O sea, son nuevas entidades, por lo tanto hay que seguir avanzando no solo en el oficial de cumplimiento, sino también en la faceta de auditor para poder afrontar a estas nuevas entidades, a las nuevas tecnologías, a este camino que está pues ya en todo el mundo, que es todo lo digital, la digitalización, pues ya del sistema financiero. ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría, yo creo que a todos los que estaban aquí escuchándonos en ese momento, escuchar tu opinión. ¿A qué tema tan interesante tocas, Elimelec? Sí, es un reto, no por la parte técnica de la auditoría, porque al final del día son los mismos lineamientos, al final del día tú tienes tu protocolo para auditar, tienes la experiencia y demás. No tanto por ahí, pero sí por otros frentes. Miren, que es un buen tema, insisto. Uno, sí, te tienes que adecuar o tienes que adaptarte y entender que, sobre todo tener la mente muy abierta como auditor, porque ahí en el sector de ITFs te vas a encontrar que pueden cumplir con cosas correctamente de formas muy diferentes a como se hacen tradicionalmente en otro tipo de entidades. Entonces, tiene el auditor que tener esa capacidad, esa mente abierta y de comprender esa discrecionalidad que existe por parte del sujeto obligado para cumplir a su manera con ciertas cosas y que a lo mejor no va a haber a lo mejor a diferencia de lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados, en una ITF no va a haber una sola forma de hacer bien las cosas, puede haber varias, ¿no? Y con el uso de tecnología, precisamente. Entonces, sí hay que adaptar ahí ciertos criterios y demás. Pero yo creo que el principal reto no está de ese lado, el principal reto está en el tipo de cliente. ¿A qué me refiero? Usualmente las ITFs van a estar pobladas y dotadas de chavos mucho más jóvenes que nosotros, que traen un chip diferente y que traen un sentido de urgencia y de inmediatez muy diferente al nuestro. Entonces, lo que para uno como auditor es normal pedirle a una entidad tradicional y lo que esperas que te manden, que ya está muy planchado después de todos estos años, a lo mejor con una ITF todavía es un tema de explicarles el por qué les estás pidiendo toda esa información, de que la necesitas de cierta forma y demás. Nosotros auditamos a varias ITFs y esa es la experiencia que hemos tenido. Hay que explicar antes, oye, que no están acostumbrados ellos a responder requerimientos largos de información o a mandar información de cierta forma no tan inmediata como a lo mejor ellos podrían estar acostumbrados. El tener que generar bases, el tener que generar ciertos informes y demás, pues como que les resulta nuevo a ellos muchas veces, ¿no? Como que lo regulatorio a veces lo ven como algo secundario, ¿no? Y ese puede ser un gran error. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo con ITFs que sí obtuvieron una licencia, una autorización y que ahorita ya están anunciando que desaparecen, ¿no? Y tiene mucho que ver con temas, pues, de a lo mejor no tomar la regulación con la seriedad que merece, ¿no? Entonces, creo que ese es el verdadero reto para los que auditamos ITFs, ¿eh? Que transmitir a ellos la importancia de lo regulatorio y el cómo necesitas la información y el cómo deben generarla, que muchas veces para ellos pues es nuevo, ¿verdad? Es un tema nuevo. Totalmente, Fernando, Sí, totalmente. Y hemos visto incluso a ITFs que se les han impuesto sanciones, grandes sí, sanciones, ¿verdad?
Sí, por eso mismo que tú comentas, oye, es que me quiero saltar la regulación. Pues bueno, sí, pues ahí te va la sanción, digo, de sí, autoridad. A mí, o sea, tú quieres hacer las cosas de una manera, ok, pero las condiciones que yo te estoy sentando son otras. Y ahí y yo sí. concuerdo completamente contigo en decir, ¿sabes qué? Tenemos que sentarnos, tenemos que explicarles la importancia de del compliance, de todo lo de prevención al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, toda la parte también de transparencia de la Conducef. Oye, mal no recuerdo, una de las últimas sanciones fue por no inscribir un contrato en RECA y fue una sanción muy importante. Sí, 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 sin duda. Es algo que está sucediendo también, Francisco, pero pues sí, digo, y va a pasar igual que pasó con el sector SOFOM y como pasó antes con otros. Se tendrá que ir depurando, se tendrá que ir consolidando ese sector de ITF y se tendrán que quedar los jugadores que realmente deben estar en el juego, ¿no? Tal cual. Y ya entrando en materia de tecnología, Fernando, y vaya que ustedes, como bien mencionas, pues auditan a varias de esas entidades de tecnología financiera, pues la auditoría, ¿tú crees que también va a evolucionar en estas auditorías? Pues ya eh, voy a inventar y irme por el metaverso y decir, bueno, vamos a evolucionar con auditorías, con herramientas que nos ayuden como sistemas automatizados para hacer una auditoría, auditorías remotas versus auditorías presenciales. El Qué involucrar la opinas del inteligencia futuro de la artificial, auditoría, no? ¿Perdón? el involucrar también la inteligencia artificial, que ya es Eso, un hecho. eso, A eso es lo que iba, o sea, eso. ya sistemas, ya pues sea una manera de coadyuvar con la autoridad que nos genere, por ejemplo, pues ya estos acuses inteligentes, que un sistema pueda validarlos, que ya pueda tener una certeza que sí lo emitió la autoridad y que sí lo envió en tiempo y forma el sujeto y que el sistema entre a su propio ambiente de pruebas. Yo no sé, estoy inventando, haciendo unas ideas a lo mejor muy locas, Fernando, pero ¿tú crees que el futuro de la auditoría también va a seguir avanzando? Me gustó tu viaje por el metaverso, mi querido Elimelech. Y no, y ahorita Francisco hacía referencia a inteligencia artificial, llámese machine learning o como le quieran llamar. Sí, sin duda, sin duda. Miren, la pauta nos la va a dar la autoridad supervisora, que ya de por sí está metida desde desde que Sandro empezó a gestionar todo aquello, 2018, el famoso subtech, ¿no? Que es la supervisión a través de la tecnología. Entonces, la propia bancaria, como supervisor, ya trae una idea de esto y eso, sin duda, tarde o temprano se va a terminar permeando hacia los lineamientos de auditoría y hacia el tipo de auditorías que hacemos. Las auditorías remotas ya existen desde hace años y creo que eso ya está más planchado, pero el tema de inteligencia artificial y de machine learning, sobre todo para revisar información y para generar incluso el contenido de los informes, sin duda va a ser un punto que va a llegar. Eh, eh, hace, hace, ¿qué tiene ya? 3 meses, en julio, di una plática en el foro de un proveedor de software muy connotado en materia de PLD. Y me invitaron a dar una plática y curiosamente el tema del foro era tema de Human Tech y todo este tema, este asunto, ¿no? Ahora de tecnología ya tipo Machine Learning y demás. Y curiosamente el tema que preparé tuvo que ver con esto. Y en la investigación que hicimos para la plática, pues resulta que ya existe. Resulta que HSBC hizo una alianza con Google desde hace varios años para efectos de un problema que tienen los grandes bancos internacionales es que gastan literalmente miles de millones de dólares anualmente en temas de compliance. Tienen áreas demasiado grandes porque necesitan ejércitos de personas para revisar alertas, para
para determinar si son reportables, si no, si se llevan al comité, todo este show, ¿no? Entonces HSBC se le acercó a Google, a la división de inteligencia artificial, le dijo, oye, necesito que la parte de las alertas se pueda adelgazar mucho más ya con tecnología, que no necesite yo ejércitos de personas para hacer esto, y lo hicieron, y es algo que ya está en el mercado, ¿no? Entonces, y que sí, adelgaza muchísimo o simplifica muchísimo la carga que antes tenían ese tipo de bancos, ¿no? Entonces, eso si lo extrapolamos a la auditoría, es algo que va a suceder, ¿no? El poder manejar Big Data y el poder revisar grandes sets de información ya de manera completamente automatizada y nada más ver resultados. El factor humano nunca lo vamos a perder. Tiene que haber alguien que tome al final del día las decisiones. Por más inteligente que sea la máquina, siempre tenemos el factor humano ahí, pero sin duda la inteligencia artificial nos puede digerir mucho más la información, puede voltear a ver muchos más datos que los que puede ver un ser humano, pues. Entonces nos puede facilitar mucho las cosas. Va a suceder, eso es un hecho. ¿Cuándo? Pues yo creo que ya estamos en ese caminito, ¿no? A lo mejor no mañana el IMELEC, pero vamos a ver grandes cambios en los próximos años, como sucedió con el tema de identificación no presencial o de contratación no presencial. De repente salió, y en estos últimos 4 o 5 años, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Definitivamente. Oye, totalmente. Y yo creo que esto que comentas, Fernando, va de dos lados. Para el lado de prudencial, para el lado de los reportes de informe de auditoría que bien estás platicando, también para el lado de la autoridad. ¿Por qué te Sí, digo esto? Porque imagínate tú que empiece un proceso de auditoría y ya nada más la autoridad llegue así, oye, ¿sabes qué? Ya te realizamos una auditoría de todo lo que me has mandado, ¿verdad? De los mismos reportes que me has mandado y ya hemos detectado aquí todas estas inconsistencias. Aquí está ujú, ya el resultado de lo que yo autoridad te reviso a ti, ¿verdad? Porque ahorita, pues sí, están todos los informes ahí muy bonitos y todo, y digo, van cambiando los lineamientos. Antes, pues, oye, era escanéamelos en blanco y negro, tantos píxeles. Ahorita ya hay un poco más de libertad, ¿verdad? Entonces, yo creo que también va en dos vertientes todo esto de la inteligencia artificial y de las tecnologías, así como sucede dentro del otro lado de las empresas que no son financieras o que no son actividades vulnerables, pero por el lado de los impuestos. sin lugar a dudas, Francisco, sin lugar a dudas, y lo que comentábamos, tiene mucho más capacidad la inteligencia artificial de ver grandes sets de datos y de identificar tendencias, identificar vulnerabilidades y demás, que lo que hoy tenemos capacidad de hacer los humanos, o necesitamos ejércitos para replicar eso. Entonces, definitivamente pues nos va a cambiar, nos va a voltear otra vez todo y pues qué mejor, ¿no? Así no nos aburrimos. Esa es la realidad. No, Gusta todo pues sí. esto que estamos platicando y ¿Eh? como lo mencionan, pues, por ejemplo, pues el mismo en el lado fiscal, ¿verdad? Lo vemos en el mismo SAT cuando conoce tus ingresos, conoce tus gastos, sabe lo que declaras, oye, ¿sabes qué? Ahí hay pues una discrepancia, me debes, no me debes. Y Sí, entonces yo creo que el futuro también por el lado de la bancaria, ¿verdad? Quizás sea autorizar esos sistemas automatizados, ¿verdad? Estos sistemas, certificarlos, que existan los sistemas de PLD certificados, quizás vamos para allá siguiendo esta línea de seguir soñando, ¿verdad? En el futuro y que la autoridad pues ya tenga acceso a estos sistemas y haga un match entre lo que envías, entre los reportes, entre las alertas y te diga, oye, pues te faltaron unas alertas que reportarme o cómo las justificaste, por qué no me llegaron y correcto. pueda ir esto avanzando. No sé, digo, a lo mejor sería un paso también que tocar, que se habrá que tocar en el futuro. Sí, sin duda para allá van las cosas. Y bueno, pues Francisco, pues no me queda más, pues nos excedimos un poquito del tiempo.
abusando de la amabilidad de Fernando y de la plática pues tan interesante, tan enriquecedora que hemos sostenido a lo largo de ya más de una hora. Y pues antes de cerrar, yo me quiero quedar aquí pues que ahora que nos están escuchando todos estos profesionales del cumplimiento, de la prevención del lavado de dinero, oficiales de cumplimiento, encargados y responsables de cumplimiento, pues yo quiero también quedarme con un compromiso aquí con Fernando, que vengas a Sonoc, Fernando, y nos des una charla de algunos 10, 20 minutos aquí con nuestros agremiados, que nos puedas compartir algo de conocimiento, porque todos se tienen mucho interés de verte por acá, de ver que participes en una de nuestras cápsulas. Hombre, Limelec, yo encantado de colaborar, de participar con un granito de arena y cuenten con ello, nos pondremos de acuerdo, pero cuenten con ello. Muchísimo, pues Francisco, anótalo por ahí y que el compromiso pues llegue a concretarse en la Que plática valga, que pues, pues todos sus agremiados están claro. esperando. Claro que sí, eso va a ser un hecho, estoy muy seguro. Vamos a coordinar las agendas para que Fernando esté en uno de los ya tradicionales jueves de webinar acá con Asonoc, y pues va a ser toda una gran experiencia el tenerlo con nosotros, totalmente de acuerdo, Limelec. Y también, bueno, pues sumarme al agradecimiento por esta gran charla, por esta gran conversación aquí con nuestro amigo Fernando Herrera, que estuvo buenísima. Por ahí estuvimos viajando en el tiempo desde cuando salieron disposiciones para bancos, cómo fue evolucionando el sector en todos estos años. Tocamos también por ahí temas de actividades vulnerables. Nos fuimos a soñar en toda la tecnología, ¿verdad? Pero muy ameno toda Ahora esta sí, charla. a- agarramos el DeLorean y nos fuimos Eh, al pasado y luego nos fuimos al futuro, exacto, ¿no? volver al futuro, tal cual, man. Sí, Así sí, sí. es. Buenísimo, pues muchas gracias Fernando, de veras que te Oh, estamos muy agradecidos de que hayas participado en este episodio de Azonoc el Podcast. Estoy cierto que toda nuestra audiencia está esperando este episodio, que ya por fin lo van a tener ahí disponible en todas las plataformas de streaming. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, que no quede en este episodio, seguir en esta relación estrecha entre pues uno de los grandes y una de las grandes firmas, que si hacemos sinergias y seguimos en este trabajo conjunto, pues vamos a seguir avanzando en pro del conocimiento y en pro de seguir avanzando y profesionalizando esta labor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Fernando. oh, gracias a ustedes. Muy amena la plática, por eso se pasó tan rápido. Y felicidades por el trabajo que hacen. La verdad, lo sigo, me entero y hacen un gran trabajo por un sector que necesita ese grado de profesionalización y que todavía hay mucho por hacer. Entonces, el trabajo que hacen ustedes ayuda muchísimo a que esto siga evolucionando. Entonces, felicidades y gracias nuevamente por la invitación. Y seguiremos platicando, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Y bueno, Francisco, como cada episodio, ya sabes que nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.